Bien. Ok, fíjense, entonces vamos a hacer primero un tanque metálico con un volumen de 3.10 litros. Revienta si la presión absoluta del gas que contiene excede 100 atmósferas. Si se tienen en el tanque 11 moles de un gas a 23 grados centígrados, ¿a qué temperatura podrá calentarse el gas antes de que se rompa el tanque? Bueno, entonces en estos dos ejercicios pues tenemos que usar la ecuación del gas ideal. Simplemente hay que ver qué es lo que necesitamos. Aquí pues tenemos volumen y presión. Este sería el volumen inicial y esta sería una presión final. Tenemos el número de moles y la temperatura inicial. ¿Sí? Y lo que queremos encontrar es a qué temperatura podrá calentarse el gas antes de que se rompa el tanque, es decir, cuál sería la temperatura que le corresponde a estas 100 atmósferas que sería la presión final. ¿Sí? Necesitamos comparar el estado del gas en dos estados, el inicial y el final. Bueno, y lo que no tenemos es la presión inicial. Tenemos esta, que sería como la presión límite a la que tendríamos que llegar. La presión, si nos pasamos de esta presión, pues se revienta el tanque, ¿no? Entonces, necesitamos primero calcular cuál sería la presión en el estado inicial. Y para el estado inicial, pues tenemos el volumen, la temperatura y el número de moles. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerlo así. Tenemos eh, la ecuación del gas ideal, acuérdense, presión por volumen igual al número de moles por la constante esta universal de los gases por la temperatura. Y lo que tenemos que hacer es encontrar la presión en el estado inicial, entonces pues simplemente despejamos la presión de aquí. Vamos a ponerle un subíndice 1 para que sea el estado inicial. El volumen lo pasamos dividiendo. En este caso el número de moles no cambia, entonces no le ponemos ningún subíndice. R pues es la constante. La temperatura 1. Y todo entre el volumen 1. Bueno, y entonces pues nada más tenemos que sustituir aquí los datos que tenemos. De hecho, como tenemos como el tanque, pues no le estamos sacando gas ni nada, entonces el volumen también va a estar constante. Podríamos quitarle aquí el subíndice, el volumen no va a cambiar, pero bueno, lo dejamos así. Y simplemente hay que sustituir en todo lo que tenemos, ¿no? Número de moles, quedamos que son 11. La temperatura que aquí está en grados centígrados, hay que pasarla a kelvins, acuérdense. En todos los problemas de gas ideal siempre hay que usar la temperatura absoluta. Entonces a esto pues simplemente le sumamos 273.15. Entonces vámonos de regreso acá. Y simplemente hay que sustituir aquí, a ver si lo puedo escribir. Los 11 moles por la constante. Vamos a tomar ahorita el valor en el sistema internacional. Vamos a ponerle 8.3145. No les escribo las unidades para que sea más fácil. Acuérdense que esto está en joules sobre mol por Kelvin. Y la temperatura en Kelvin. Entonces sería 296.15 kelvins. Recuerden que teníamos 23.
más los 233.15 para convertir a kelvins, nos queda 296.15 kelvins. Y todo esto dividido entre el volumen del tanque, que ya se me olvidó cuál era. Vemos que era de 3.10 litros. Bueno, entonces como estoy usando acá la constante en el sistema internacional de joules sobre mol por Kelvin, pues hay que poner el volumen en metros cúbicos. Entonces es muy sencillo, como está en litros, eso es equivalente a 10 a la menos 3 metros cúbicos, entonces tenemos simplemente 3.10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Okay? Bueno, entonces simplemente ustedes pueden checarlo ahí en su calculadora, hagan todos estos cálculos y lo que nos va a quedar debe ser aproximadamente 8.74 por 10 a la 6 pascales. ¿Okay? Entonces ya tenemos la presión 1 y luego ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que queremos encontrar es la temperatura en el estado final. ¿Okay? Entonces, como el número de moles y el volumen no cambian, simplemente cambia la presión y la temperatura, podemos escribirlo así. Presión entre temperatura, pues va a ser igual al número de moles por la constante, por el volumen, entre el volumen, perdón. Nos queda así. Y todo esto del lado derecho es una constante, porque el volumen no está cambiando, no estamos cambiando el tanque, es el mismo tanque, entonces tiene el mismo volumen. Todo esto es constante. Y entonces podemos relacionar lo que está a la izquierda para dos estados del sistema. ¿Sí? Simplemente escribimos la presión 1 entre la temperatura 1, tiene que ser igual a la presión 2 entre la temperatura 2, y lo que necesitamos es justo la temperatura 2. ¿Sí? Entonces simplemente la despejamos de aquí. Lo podemos, como está acá dividiendo, lo pasamos acá multiplicando. Y este cociente lo pasamos volteado de este lado. Entonces nos va a quedar así. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1. ¿Okay? Y luego nada más hay que sustituir los valores. Entonces vamos a poner temperatura 2 igual a la temperatura 1, y quedamos que a 296.15 kelvins. Y acá las presiones. La presión 1 la tenemos en atmósferas, simplemente conviértanlo a pascales. Les puse ahí también una tabla de conversión. Pueden checarlo. Ahorita esa parte me la voy a saltar para que esto sea más rápido, entonces
Si la presión que teníamos ahí la convertimos a pascales, nos va a quedar 1.013 por 10 a la 7. Esta es la presión 2. La presión que tenemos acá, la presión a la que se rompe el tanque, que eran 100 atmósferas, simplemente lo convertí acá a pascales. Y la presión 1, pues es la que habíamos calculado, justo la que ya teníamos. Esta de aquí, 8.74 por 10 a la 6 pascales. Entonces vamos a ponerlo acá. Y es a las 6 pascales. Y pues así quedaría. Hacen esos cálculos y nos va a quedar aproximadamente 343.4 kelvins. Vale. Y de aquí se pueden regresar a grados centígrados, entonces se le pueden restar los 263.15 y esto es aproximadamente 70.2 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ya podemos saber que si el tanque lo calentamos a esta temperatura, pues se va a reventar. Esta es la temperatura máxima a la que lo podríamos calentar. 7.2 grados centígrados. Bueno. Vamos a hacer el otro y ahorita checamos si tienen preguntas y demás. A ver aquí. Ok. Muy bien. Ok. Están compartiendo ahí los datos en el chat, ¿está bien? Ok. Bueno. Voy a dejar ahí un par de minutos para que terminen de copiarlo, de intercambiar datos. Y ahorita seguimos con el segundo. Bueno. Ok, bueno, recuerden que en los ejercicios de la tarea, en general, lo que responden ahí en Ubicua,
aproximen a 2 decimales para que no tengan problemas con el sistema. Está calibrado para que tengan un margen de error con 2 decimales. Entonces, una vez que ya tienen su solución final, cuando metan el resultado numérico, aproxímenlo siempre a 2 decimales. Bueno, entonces vamos a hacer el otro. Es más o menos parecido. También tenemos aquí un tanque. Ahora tenemos 6 litros con 10 gramos de helio líquido. Y lo que tenemos que encontrar simplemente la presión que tendría el helio si es que el contenedor lo tenemos, lo calentamos a la temperatura ambiente. ¿Sí? Bueno, y tenemos estos datos de aquí. El punto de ebullición del helio a una atmósfera es de 4.2 kelvins y la masa molar del helio es de 4 gramos sobre mol. Pues que la masa molar siempre está dada en gramos sobre mol. ¿Sí? Bueno, esto nos dice que a 4.2 Kelvin, o sea, una temperatura muy, muy baja, casi menos 270 grados centígrados, por ahí así, el helio pues es líquido, está en estado líquido. ¿Sí? Si lo calentamos, si aumentamos su temperatura, entonces pasa del estado líquido al estado gaseoso. A temperatura ambiente, que serían unos 20 grados centígrados, vamos a tener helio gaseoso. Ya va a ser completamente gas. Y entonces lo que nos están preguntando es cuál va a ser la presión para esos 10 gramos de helio a temperatura ambiente. ¿Okay? Bueno, entonces aquí necesitamos, lo que nos están pidiendo es la presión en el estado final. ¿Okay? Nuevamente tenemos dos estados. El inicial lo vamos a tomar justo cuando estamos en el cambio de fase, o sea, cuando cambia de, de líquido a gas el helio. Pues podemos tomar esta como nuestra temperatura inicial, cuando se convierte a gas. Tenemos el volumen, 6 litros. Este pues no está cambiando tampoco en este caso. No nos dicen que metamos o quitemos helio. Tenemos los 10 gramos acá. Y la masa molar. Bueno, entonces lo primero que podemos hacer ahí es calcular el número de moles. Si tenemos la masa del helio en gramos y la masa molar, que es gramos sobre mol, entonces simplemente tienen que dividir la masa entre la masa molar. ¿Sí? Por lo general esto se lo ponemos, bueno, lo voy a denotar así. La M minúscula pues es la masa en gramos y la M mayúscula la masa molar. Pues nos va a quedar simplemente 10 gramos entre 4 gramos sobre mol. Y eso nos da 2.5 mols. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos ahí el número de moles, 2.5 moles. Luego necesitamos encontrar la presión 2. Es lo que queremos aquí. ¿Cuál es la presión? Vamos acá otra vez. Aquí nuevamente no está cambiando ni el número de moles ni el volumen, entonces
De hecho, podemos utilizar esta misma relación que ya teníamos aquí, ¿no? ¿Sí? Pero ahora lo que queremos es justo la presión 2 en el estado final. ¿Sí? Entonces, déjenme escribirlo acá. Entonces, tenemos presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Y lo que queremos es la presión 2. Entonces, simplemente la temperatura 2 la pasa multiplicando de este lado y ya está. Nos va a quedar así. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. ¿Okay? Bueno, estas ya las tenemos. La temperatura inicial, que es donde cambia el helio de líquido a gaseoso, de 4.2 kelvins. La temperatura final es la temperatura ambiente, que la tomamos como 20 grados centígrados, entonces serían 293.16 kelvins, 15 kelvins. Y lo que nos falta es la presión 1. ¿Sí? ¿De dónde la sacamos? Pues nos vamos otra vez a la ecuación del gas ideal para el estado 1. Y pues ya nada más hay que despejarlo de aquí. Tenemos el volumen, que eso no está cambiando. El número de moles, que creemos que era 2.5. Y la temperatura inicial de los 4.2 Kelvin. Entonces de acá simplemente sustituyen. Bueno, despejamos la presión 1, el volumen lo pasan dividiendo y ya nada más es sustituir los valores que tenemos. Entonces quedamos que este era 2.5. Vamos a utilizar aquí el otro valor de la constante de universal de los gases, la que está en atmósferas por litro. Acuérdense que es 0.08206. 0.8206. Aquí. Ya no va a caber todo esto, pero bueno. No le pongo las constantes. Acuérdense que este es atmósfera, litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Y aquí ya no cabe, pero acá debe de ir multiplicada la temperatura. La voy a poner por aquí, por los 4.2 kelvins. ¿Sí? Y todo eso dividido entre el volumen inicial, que son 6 litros. Aquí ya lo podemos dejar en litros, porque ya estamos utilizando el valor de R en litros por atmósfera. Bueno, entonces hagan todo eso. Y esto nos debe de dar aproximadamente 0.14. Vamos a aproximarlo a 2 decimales, como les decía. Atmósferas. ¿Ok? Ustedes vayanlo checando, o lo checan al rato con calma, a ver si les da lo mismo. Ya tenemos la presión. Esta es la presión 1. Entonces simplemente nos regresamos acá y la sustituimos.
acá en la temperatura 2, acuérdense de cambiarlo de ponerlo en Kelvin, los 20 grados centígrados, y esta pues es la de 4.2 Kelvin. ¿Okay? Esta presión 1 es la que acabamos de obtener. Entonces, nada más sustituyan esos datos. Ya no los voy a escribir aquí porque ya no tengo mucho espacio, pero ustedes pueden checarlo ahí directamente. Y les va a quedar en los 0.14 atmósferas por 293.15 kelvins entre los 4.2 Kelvin. Y eso les debe dar aproximadamente 10 atmósferas. Esta entonces es la respuesta. Para lo que teníamos, los 10 gramos de helio en un volumen de 6 litros a 20 grados centígrados ejercen una presión de 10 atmósferas. Ok. Bueno. Entonces, pues ya resolvimos los dos ejercicios. Ahorita vemos si tienen dudas. Para terminar, más quiero contarles aquí rápido de esta gráfica. Acuérdense que las isotermas de un gas ideal pues son estas hipérbolas en un diagrama de presión contra volumen, porque presión y volumen son inversamente proporcionales. Acuérdense que tenemos P por V igual a NRT. Si el volumen lo pasan dividiendo y lo que está arriba, que es NR por la temperatura, es constante, para temperatura constante, entonces presión y volumen son inversamente proporcionales. Es como si tuviera la gráfica de 1 entre X, que es una hipérbola. ¿Okay? Bueno, entonces esto representa aquí distintas isotermas, yendo de una temperatura mayor a una temperatura menor. O sea, la temperatura A es mayor que la temperatura en B, mayor que la temperatura en C y mayor que la temperatura en D. Y esta línea punteada de acá sería el comportamiento real del gas. La línea sólida es no, perdón, al revés. La línea punteada sería el comportamiento ideal y la línea sólida es el comportamiento real. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta isoterma de aquí. Para esta parte, cuando estamos por acá, estas presiones, ya no se comporta como un gas ideal. Esta, la línea punteada, sería, si se sigue comportando como un gas ideal. Para este lado de acá ya no aplica la ecuación que tenemos del gas ideal. Hay otro tipo de ecuaciones, como la de Van der Waals, que se ocupan para aproximar cuando ya no es válida la aproximación de gas ideal. ¿Sí? Bueno, esas ahorita no nos vamos a preocupar por esas. Todo lo que necesitamos se puede hacer con la aproximación de gas ideal. Y luego, por ejemplo, para una temperatura que estemos por aquí, esta parte de aquí sería la temperatura crítica del gas, porque es justo cuando empezaría a cambiar de fase de gas a líquido. Entonces, para temperaturas más bajas de esta, entonces ya tenemos el cambio de fase. Esta es justo la temperatura crítica. Temperaturas por abajo de esta, para un gas determinado, como el helio ahorita que acabamos de ver, por abajo de los 4.2 kelvins, entonces todo el gas cambia de fase y se vuelve líquido. Aquí tenemos, por ejemplo, la región de justo del cambio de fase. Aquí tendríamos la interfase
líquido-gas o líquido-vapor. Aquí empezaría el cambio de fase para una temperatura que tenga algún valor aquí. Acuérdense que esta es una temperatura más baja que estas de acá. Y entonces, como estamos por abajo de la temperatura crítica, aquí todo el gas cambiaría de fase. ¿Sí? Por acá en el punto, después de este punto A, ya tenemos todo el gas en forma líquida. Esto sigue siendo una isoterma, pero pues ya no es una hipérbola como en el gas ideal, lo mismo que acá. Bueno, entonces por eso les decía que la aproximación de gas ideal es válida por regiones de este lado, que sean temperaturas lo suficientemente altas para que estemos lejos de la temperatura crítica, del cambio de fase de gas a líquido, temperaturas lo suficientemente altas que en realidad pues son, no tienen que ser altas conforme a lo que conocemos comúnmente, ¿no? Como ahorita vimos para el helio, esta temperatura es de 4.2 Kelvin, que es bajísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos incluso a 0 grados centígrados, el helio se sigue comportando como un gas ideal, todavía estamos muy lejos de la temperatura a la que se vuelve líquido. Entonces, esta región de acá, lo podemos ver como la región donde es válida la aproximación de gas ideal. Sería entonces temperaturas altas y presiones bajas. ¿Sí? Que la presión no sea muy alta. Si la presión es muy alta, entonces, pues también ya no tenemos el comportamiento de gas ideal. Bueno, voy a detener aquí la grabación. Nos vemos.